Mis 3 postres favoritos sin azúcar, sin gluten y sin lácteos. 3 recetas súper fáciles y deliciosas que te van a encantar. Y para hacer estos deliciosos bombones sin azúcar y sin gluten, vamos a usar bananas, preferentemente bananas maduras. Las vamos a cortar en pedazos, las vamos a medir con una taza medidora de 250 mililitros y vamos a reservar 2 tazas de banana picada. Vamos a usar también una taza de nueces. Puedes usar también almendras o puedes usar castañas o si lo preferís puedes usar maní. Vamos a picar las nueces en pedazos pequeños y las vamos a reservar. En una licuadora o procesadora vamos a colocar las 2 tazas de banana, una cucharadita de canela y 3 cucharadas de agua. El agua es para ayudar a procesar las bananas. Vamos a licuar hasta que nos quede una consistencia cremosa. Y miren qué hermoso día que está haciendo hoy. Les quiero mostrar la consistencia, cómo tiene que ser. La vamos a colocar en una olla. Miren la cremosidad que tiene esta preparación. La vamos a cocinar, fuego medio. Y vamos a comenzar a cocinar siempre revolviendo y cuidando que no se queme. Van a ir notando que la preparación va a comenzar a espesarse. Te cuento que además de canela, si en tu cocina tenés cardamomo o tenés clavo de olor, podés sumarlo a esta preparación. La consistencia tiene que ser como esta. Así, cuando llegas a este punto, apagás el fuego, dejás enfriar un poco y agregás las nueces. Vamos a integrar bien las nueces en la preparación y no se imaginan el olorcito delicioso que ya está teniendo esta preparación de estos bombones saludables. Vamos a colocar en un recipiente con papel manteca la preparación. El papel manteca es para desmoldar más fácilmente. Vamos con la ayuda de una cuchara, vamos a extender y te cuento que puedes usar un molde cuadrado, puedes usar cualquier molde. Y una vez que extendimos bien la preparación, la vamos a guardar en el refrigerador por aproximadamente entre 3 y 4 horas. Mientras tanto, vamos a derretir el chocolate vegano sin azúcar. Pasado ese tiempo, más o menos pasaron 3 horas, voy a retirar la preparación del refrigerador y les quiero mostrar la consistencia. Está mucho más firme y lo voy a cortar en pequeños pedazos. Les quiero mostrar cómo quedó, miren la consistencia que tiene. Vamos a bañarlos en chocolate, es muy sencillo, los pasamos por el chocolate. Una vez que están todos listos, los vamos a guardar en el refrigerador o en el congelador. Yo dejé algunos sin baño de chocolate para comerlos solo con canela, un poquito de canela por encima y también es una opción. Les quiero mostrar cómo quedaron por dentro. Miren qué lindos que se ven estos bombones. Y si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y compartir la receta para que más personas puedan disfrutar de estos deliciosos postres saludables. Y como bonus de esta receta de masa de tarta dulce, te voy a enseñar cómo hacer un relleno fácil y rápido. Para comenzar con la receta de la masa, te cuento que vamos a usar un boniato, camote o batata, como lo conozcas. Lo vamos a pelar, a cortar y a cocinar hasta que esté tierno. Vamos a hacer un puré que quede bien cremoso y vamos a usar media taza de este puré. Le va a dar sabor a la masa, un sabor dulce, suave y nos va a ayudar a ligar la masa. Opcional, podés agregar una cucharadita de extracto de vainilla y una cucharadita de canela. Vamos a usar para hacer esta masa harina de almendras, una taza, y vamos a integrar con un tenedor. Te cuento que en lugar de harina de almendras podés usar harina de nuez o harina de maní o cacahuate. La cantidad es la misma. No probé con otras harinas. Si probás con otras harinas, después contanos en los comentarios cómo te quedó.
Vamos a armar la masa mejor con la mano para que quede bien integrada. No hace falta colocar ningún tipo de líquido, de bebida vegetal, simplemente el puré y la harina de almendras. La masa tiene que quedar húmeda, eso es importante. Y mira qué linda masa que es esta. Te cuento que con esta masa también podés hacer galletas, quedan bárbaras. Y vamos a dejarla descansar por aproximadamente 10 minutos. Mientras tanto te muestro el molde que voy a usar. Yo voy a usar un molde desmontable. Si no tenés un molde así, no te preocupes, hacé la tarta en cualquier molde. Voy a colocarle ahora un poco de aceite de oliva extra virgen, o también podés usar papel de cocina antiadherente, y voy a ir extendiendo la masa con la mano. Esta parte es importante porque la masa tiene que quedar pareja, hacelo con paciencia. Tenés que extender bien y hacerle los bordes para que contenga el relleno. Un borde alto así, y si querés te podés ayudar con una espátula o con una cuchara. Mirá qué fácil. Es muy importante el tema de la cocción para que te quede bien la masa. Vamos a cocinar la masa en el horno precalentado a 180 grados Celsius por aproximadamente 10 minutos. Mientras se cocina la masa, vamos a hacer el relleno. Voy a usar 3 bananas que las dejé en el freezer por 1 hora aproximadamente. Y voy a sumar 1 taza de coco rallado sin azúcar. El coco rallado sin azúcar lo podés comprar en tiendas naturistas. Una vez que tenemos listo, nos va a quedar una crema de banana y coco súper deliciosa. También puedes hacer el relleno con mango y coco. La masa de tarta ya está lista. La vamos a sacar del horno y, como siempre te digo, la vamos a dejar enfriar antes de sacarla del molde. Una vez que se enfrió, mirá qué fácil que se sale el molde. Se ve súper bien. No te imaginas lo rica que es esta masa. La vamos a rellenar con nuestra crema de banana y coco. Y la vamos a cubrir con una salsa de chocolate casera. Una salsa de chocolate sin azúcar y sin lácteos, que se prepara súper fácil. Te voy a dejar la receta en el primer comentario y también en la descripción para que puedas preparar esta deliciosa tarta ideal para el cafecito de la tarde. Súper fácil y rápida, prepárala. Cuando la prepares, contame en los comentarios cómo te quedó. Para hacer este delicioso postre saludable sin azúcar, te cuento que lo primero que vamos a hacer es rallar 2 manzanas que preferentemente sean jugosas y sabrosas. Las vamos a rallar y a reservar. También vamos a usar 1 cucharada de semillas de chía. Las vamos a dejar en remojo por aproximadamente 20 minutos en media taza de agua. Y vamos a dejar en remojo también media taza de pasas de uvas, o pueden usar arándanos si lo prefieren. Los vamos a dejar por 20 minutos también. Pasado ese tiempo, vamos a colocar las semillas de chía en un recipiente. Vamos a agregar la manzana rallada, media taza. Y te cuento que también podrías usar puré de banana, media taza. Vamos a agregar una pizca de canela y 1 cucharadita de extracto de vainilla. Vamos a integrar los ingredientes y vamos a agregar la harina. Te cuento que como harina podés usar harina de avena o puedes usar harina de almendras. Cualquiera de las dos va a quedar muy bien en esta receta. Vamos a integrar y vamos a sumar el cacao. Voy a usar cacao sin azúcar, un cacao natural, media taza, y si tenés ganas podés usar en lugar de cacao algarroba, harina de algarroba. Se compra en tiendas naturistas, es súper sabrosa, tenés que probarla. Vamos a sumar ahora las pasas de uvas que ya están hidratadas, ya les retiré el agua. Y este brownie se puede cocinar a la sartén. ¿Cómo lo vas a cocinar a la sartén? Fuego bajito, cuidando que no se queme, la sartén tapada, 10 minutos de cada lado más o menos. Ahora voy a sumar 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio y 1 cucharadita de vinagre o jugo de limón para que se active el bicarbonato y este brownie nos crezca un poquito. Vamos a colocar en un molde
yo voy a cocinarlo en el horno. Va a ser muy finito el brownie y la idea es que nos quede húmedo, que no se seque, así que no hay que cocinarlo de más. Si lo cocinas en el horno, 180 grados Celsius, aproximadamente de cocción, entre 15 y 20 minutos. Que no se pase de cocción porque si no te va a quedar seco. Te voy a mostrar cómo quedó por dentro. Lo sacamos del molde una vez que se enfrió. Y antes de cortarlo voy a colocar una deliciosa salsa de chocolate. Te voy a dejar el link en la descripción y también te lo voy a dejar en el primer comentario. Con esta salsa de chocolate sin azúcar y sin gluten, este brownie va a quedar mucho más delicioso. Probá esta receta, te va a encantar. Mirá la pinta que tiene por dentro, mirá qué bien que se ve este brownie. Acompáñalo con tu té de la tarde y cuando lo prepares en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedó. Y si te gusta el contenido que compartimos en este canal, te invito a hacerte miembro apoyador del canal, tocando el botón aquí abajo, unirse, apoyar el canal Recetas de Gris. Te invito a suscribirte a mi canal Recetas de Gris. Si todavía no te suscribiste, activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un video.